Saludos viajeras y viajeros del saber, bienvenidas y bienvenidos a Atomun, su espacio de ciencia, tecnología e innovación de nuestro multimedio Telesur. Desde ya estamos emocionados por mostrarles los distintos escenarios del conocimiento propios de esta sociedad hiperconectada. Les habla Jack Bravo y es un gusto acompañarlos en esta travesía. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales digitales. Nuestros puntos de contacto son los siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur, en X como @AtomunTelesur y @JackTelesur, y también por Instagram Atomun_Telesur. Y ahora embarquémonos en la zona del conocimiento y conozcamos los encadenamientos cognitivos que traemos para ustedes de inmediato. Veamos. En nuestro estreno de la semana profundizamos el análisis en torno a la nueva hegemonía que se cierne por el dominio de los centros de datos en el mundo, debido a que en una era de rápida transformación digital, los data centers han surgido como la columna vertebral de nuestro mundo cada vez más conectado, y el mercado global continúa experimentando un crecimiento fenomenal. Por consiguiente, los centros de datos que albergan computación avanzada de IA requieren cantidades asombrosas de electricidad y su demanda se está acelerando a un ritmo sin precedentes. Fíjense que según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de electricidad de los centros de datos se duplicará con creces. Para hacernos una idea de esta magnitud, hablamos de aproximadamente el equivalente a toda la generación anual de energía de Japón. Pero antes de sumergirnos en esta temática de grandes implicaciones, primero conozcamos qué nos trae la dinámica innovadora de la jornada. Los detalles enseguida. El Poder Científico venezolano va a presentar en Londres un proyecto de criptografía cuántica en este centro clave de tecnología y ciberseguridad global, logrando así un hito. Este avance es crucial, ya que la seguridad digital actual, basada en el cifrado RSA, está amenazada por la llegada de la computación cuántica. El equipo venezolano, a pesar de los desafíos de infraestructura, se enfoca en optimizar componentes ópticos y desarrollar algoritmos para procesar claves ruidosas, esenciales para adaptar la QKD a redes de telecomunicaciones actuales y futuras, como el QKD satelital intercontinental. Presentar este proyecto en Londres ofrece validación, colaboración y financiación clave para llegar a la tecnología del laboratorio a la aplicación real. Este éxito coloca a Venezuela y potencialmente a América Latina en la carrera global por asegurar la soberanía de la información y construir redes cuánticas que protejan infraestructuras críticas y telecomunicaciones del futuro. Una startup alemana está liderando una revolución en la ingeniería espacial al planificar la fabricación de paneles solares en órbita mediante impresión 3D para el 2027, con el objetivo de reducir drásticamente el peso y la complejidad estructural de los satélites. Este enfoque de manufactura aditiva en el espacio busca romper con la limitación histórica de la arquitectura de von Neumann de la ingeniería espacial, donde el alto costo de lanzamiento se debe al peso y la complejidad de las estructuras plegables que deben caber en la nariz de un cohete. Al enviar la materia prima, polímeros, resinas y la impresora 3D en lugar de la pieza terminada, se elimina la necesidad de bisagras y mecanismos de despliegue complejos, que son puntos críticos de falla. El ambicioso cronograma de 2027 para la demostración en órbita baja subraya la agilidad del sector New Space y el compromiso de la startup con la precisión alemana para superar los retos técnicos del vacío, la radiación y el control de la orientación durante la impresión. Es impresionante cómo la ciencia, la tecnología y la innovación no tocan techo y cómo de manera progresiva se complementan para moldear la creatividad y el ingenio de la humanidad. Y por eso en Atomun seguiremos mostrando muchas de estas cuando son impulsadas para el bienestar de nuestros pueblos del sur global. Comentarios, sugerencias e incluso alguna temática que quisiera ser abordada por nosotros pueden comunicarse a través del correo electrónico atomun@telesurtv.net y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo
Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomum. Kill It With Fire 2, desarrollado por Casey Donelan Games, es una exitosa secuela que amplía el concepto de survival horror cómico del original a un nivel multiversal y épico. El juego abandona la claustrofobia de la casa suburbana al introducir viajes interdimensionales, llevando al jugador a escenarios radicalmente diferentes, como bases espaciales y mundos de baja resolución, cada uno con desafíos únicos. El bestiario ahora incluye arañas elementales y jefes que funcionan como rompecabezas físicos, como la araña reina del vacío. Una de las novedades más destacadas es el modo multijugador cooperativo, hasta para 4 jugadores, que añade caos táctico y valor de repetición, manteniendo la comedia con la tradición amigable de quemar a los compañeros. El juego conserva una estética de dibujos animados, con gráficos mejorados y una banda sonora operística, consolidándose como una sátira del terror superior a su predecesor. Seguimos con la conexión cognitiva al servicio de nuestros pueblos del sur global. Esto es Atomum. La pugna por la hegemonía tecnológica en el siglo XXI ya no se libra únicamente en la fabricación de chips o el desarrollo de software, sino que se centra en el control de los centros de datos. Estas instalaciones se han consolidado como la infraestructura crítica sobre la que descansa toda la economía digital, convirtiéndose en el nuevo poder global, comparable en importancia a los recursos energéticos tradicionales. El pulso por el dominio de los data centers es un reflejo directo de la rivalidad geopolítica, especialmente entre Estados Unidos y China, y define el futuro del desarrollo tecnológico mundial, un tema de implicaciones geopolíticas en el campo de la innovación que profundizamos en nuestra bitácora cognitiva de la semana. Acá los detalles, viajeros y viajeras del saber. La inteligencia artificial ha creado una nueva brecha digital, fracturando el mundo entre naciones, con la potencia informática para construir sistemas de IA de vanguardia y aquellas que no la tienen. Este nuevo pulso está influyendo en la geopolítica y la economía global, creando nuevas dependencias y provocando una carrera desesperada para no quedar excluidos de una competencia tecnológica que podría reorganizar economías, impulsar el descubrimiento científico y cambiar la forma en que las personas viven y trabajan. Según datos recopilados por investigadores de la Universidad de Oxford, los mayores beneficiarios, con diferencia, son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Esas regiones albergan más de la mitad de los centros de datos más potentes del mundo, que utilizan para desarrollar los sistemas de inteligencia artificial más complejos. Esta disparidad subraya una desigualdad global en la soberanía computacional, ya que solo 33 países a nivel mundial poseen centros de datos capaces de la inferencia o entrenamiento de la IA, y un grupo aún más reducido, de tan solo 24 naciones, cuenta con la capacidad de computación esencial para el entrenamiento de modelos avanzados. Consecuentemente, la gran mayoría de los países carece de la infraestructura de IA necesaria, consolidando un club exclusivo de potencias tecnológicas y dejando al resto del mundo en una posición clara de desventaja en la carrera de la inteligencia artificial. En consecuencia, conozcamos qué países tienen centros de computación de IA, tal como revela la Universidad de Oxford. ¿Qué países cuentan con centros de computación para IA y cuántos tienen en total?
Estados Unidos 26, China 25, Alemania 7, Singapur 6, India y Reino Unido 5, Australia 4, Japón 4, Corea del Sur 4, Sudáfrica 4, Italia 4, Emiratos Árabes Unidos 3, Irlanda 3, Brasil 2, Israel 2, Países Bajos 2, Suecia 2, Polonia 2, Suiza 2, Noruega 1, Arabia Saudita 1, Tailandia 1. La inteligencia artificial avanzada y el Big Data requieren de centros de datos de hiperescala equipados con chips de última generación. Estos centros son, en la práctica, las fábricas de la IA y se han convertido en un activo con complicaciones tanto civiles como militares. Se proyecta un crecimiento masivo en el mercado de centros de datos, impulsados principalmente por la demanda de capacidad preparada para computación cognitiva, el cual se estima que se expandirá a un ritmo promedio de 33% anual entre 2023 y 2030. En consecuencia, la necesidad de energía para operar y refrigerar estos gigantes es tal que se prevé que el consumo de electricidad de los centros de datos se duplique en los próximos años, lo que añade una dimensión de sostenibilidad y seguridad energética al pulso geopolítico. La cosa es que los centros de datos, o data centers, son el núcleo de las operaciones digitales modernas, ya que permiten el funcionamiento de los servicios en la nube, de la inteligencia artificial, de aplicaciones empresariales y plataformas de comunicación. Un centro de datos estándar puede contener 5.000 servidores trabajando en paralelo. El crecimiento de los data centers está impulsado por diversas tendencias tecnológicas. El auge de los servicios en la nube, el teletrabajo y el desarrollo de la inteligencia artificial han incrementado la necesidad de tener servidores de mayor capacidad, y la inversión en data centers se ha disparado a nivel mundial. En los últimos años, el número de estas infraestructuras ha crecido drásticamente, superando las 11.000 ubicaciones por todo el mundo, una cifra que sube año tras año. El pulso por la hegemonía digital se centra principalmente en la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, aunque Europa y otros países buscan asegurar su soberanía digital. Estados Unidos capitaliza su ventaja en software de IA, chips y sus gigantes de la nube. En contraste, China utiliza el apoyo estatal y la integración vertical para impulsar empresas como Alibaba y Tencent, buscando la autosuficiencia en chips de IA y la promoción de estándares globales propios. Europa es otro actor clave que intenta asegurar su soberanía digital a través de la producción de semiconductores e infraestructura de datos, a pesar de los desafíos estructurales. La inteligencia artificial ha evolucionado de una herramienta de optimización empresarial a un activo de seguridad nacional y el eje del centro del poder estratégico. Este cambio ha añadido inestabilidad e incertidumbre al tablero geopolítico global, ya que el dominio de la tecnología se asocia directamente con la capacidad de ejercer poder a escala internacional. La inmediatez con la que las empresas como OpenAI deben responder a los avances chinos subraya que la IA generativa no es solo una nueva categoría de producto, sino una fuerza que está remodelando las relaciones y las estrategias de las grandes potencias. Paralelamente, los centros de datos se han transformado en infraestructura crítica, manejando la vasta mayoría del tráfico global de Internet y los servicios de IA. Estas granjas de servidores son el nuevo activo estratégico, equiparables a la infraestructura energética, con una alta concentración, pues Estados Unidos alberga cerca del 51% de ellos. Los centros de datos se han convertido en un foco de la política industrial. En todo el mundo, los países están ofreciendo incentivos fiscales y permisos acelerados para atraer nuevas granjas de servidores. Las economías emergentes ven los centros de datos como la base del crecimiento futuro, atrayendo a grandes empresas tecnológicas para establecer centros regionales, particularmente en Asia, donde se está produciendo una fiebre del oro de centros de datos. Incluso desde el foro de Davos, advierten que la promesa de la IA para resolver los desafíos globales será difícil de cumplir si el mundo se fragmenta en campos tecnológicos aislados, de tal manera que la era de la rivalidad tecnológica está aquí. Pero si los centros de datos se convierten en objetivos de conflicto o en pilares de una economía global conectada, dependerá de las decisiones que tomen ahora los responsables de las políticas y los líderes de la industria.
y por tanto, el equilibrio entre la colaboración y la competencia no solo determinará quién lidera la tecnología de IA, sino también cuán segura y equitativa se integra en el orbe. A decir de expertos, la era de la computación en la nube sin fronteras está llegando a su fin. Por consiguiente, en su lugar surge un nuevo sistema, tecnología de información soberana, IA soberana. Esto se refiere a la capacidad de gestionar sistemas de TI y datos, incluidos los modelos emergentes de computación cognitiva y sus operaciones, dentro de límites jurisdiccionales cerrados, definidos por organizaciones y gobiernos nacionales o regionales. Los objetivos son elevados: garantizar la seguridad y protección de los datos, mantener la independencia y el control sobre los sistemas, salvaguardar la soberanía nacional y promover los intereses económicos. Sin embargo, con estas ambiciones viene una colisión de política, economía y tecnología que podría redibujar el mapa global del poder. Otro de los frentes de batalla son los chips de silicio, que se han convertido en el recurso más crucial del siglo XXI, comparables en importancia al petróleo en el siglo anterior. Aunque no proporcionan energía física, son el motor de todo el ecosistema tecnológico global, incluyendo la inteligencia artificial, las armas inteligentes, las comunicaciones y los dispositivos cotidianos. El control de estos circuitos microscópicos de pocos nanómetros concentra el poder económico y geopolítico, determinando la dependencia tecnológica y las fortunas del capitalismo digital a escala planetaria. En consecuencia, un pequeño trozo de silicio puede tener un valor superior al del oro debido a la inmensa concentración de tecnología que contiene. La lucha por el dominio de esta tecnología ha desatado una nueva guerra fría global, que se manifiesta a través de patentes, sanciones y el control de la producción, en lugar de conflictos militares tradicionales, y la dependencia de estos componentes es total. Gobiernan la economía, la defensa y las infraestructuras críticas. Uno de los escenarios más relevantes en la pugna tecnológica es su impacto ambiental. Los centros de datos generan millones de toneladas de residuos electrónicos cada año, y la minería de metales raros para hardware está destruyendo hábitats y contaminando el planeta. Los ciclos de vida cortos de los servidores, que se vuelven obsoletos entre 3 y 5 años debido al rápido avance tecnológico, contribuyen a este problema, con equipos funcionales desechados en vertederos. Además, componentes tóxicos como plomo y mercurio contaminan el suelo y el agua si no se gestionan adecuadamente, afectando la vida silvestre y comunidades cercanas. El consumo de agua también es un desafío, ya que algunas instalaciones requieren hasta 360.000 galones al día para evitar el sobrecalentamiento. Las emisiones de carbono de los centros de datos equivalen a las de toda la industria de la aviación, generando alrededor de 200 millones de toneladas de CO2 anuales. Estos problemas deben ser abordados en el contexto de avances como el enfriamiento cuántico y los objetivos de emisiones netas cero para 2030, para lograr una economía digital más sostenible, sin causar un daño irreversible al planeta. El auge exponencial de la IA, incluyendo el entrenamiento de modelos de lenguaje complejos como ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, por mencionar uno de los tantos que requiere una capacidad computacional intensiva que solo los centros de datos especializados y de hiperescala pueden proporcionar. Se estima que la demanda de capacidad de centros de datos preparados para la IA crecerá a un ritmo anual del 33% hasta 2030, convirtiéndose en el principal motor de crecimiento, un elemento que no podemos perder de vista. Hacemos un nuevo corte, pero antes les invito a viajar en la data. La guerra del silicio es una competencia geopolítica y económica entre Estados Unidos y China por el dominio en el diseño y fabricación de semiconductores, clave para la tecnología moderna. Esta disputa se centra en el control de los chips, esenciales para la computación, ya que determinan el rendimiento y la capacidad de los dispositivos electrónicos. Los semiconductores avanzados, como las unidades de procesamiento gráfico, GPUs, y las unidades de procesamiento neuronal, son fundamentales para la inteligencia artificial, especialmente el Deep Learning, y son cruciales para el funcionamiento de infraestructuras vitales como redes de comunicación, sistemas de energía y transporte.
Proseguimos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de la humanidad. Esto es Atomun. ¿Qué tal si ingresamos en nuestro planetario especial de Telesur para indagar por los confines de nuestra Vía Láctea y el resto de la galaxia para conocer el acontecer cosmológico en nuestra sección Fuera de órbita? La Agencia Espacial Europea, ESA, ha lanzado la misión Hydrogens, un proyecto innovador que utilizará satélites para mapear los recursos hídricos del planeta. Equipado con tecnología avanzada de radar GNSS, el satélite medirá los niveles de agua en ríos, lagos y embalses, proporcionando datos clave para la gestión del agua global. Esta misión busca identificar los efectos del cambio climático y otros factores en los cuerpos de agua, ofreciendo herramientas cruciales para la planificación y gestión sostenible de los recursos hídricos. Hydrogens promete ser esencial en la lucha contra la escasez de agua y el cambio climático. La inteligencia artificial vive un momento épico. Modelos que escriben novelas, coches que conducen solos, asistentes virtuales que resuelven dudas al instante. Pero, ¿qué nivel de progreso podríamos alcanzar si las máquinas lograran aprender y adaptarse con la eficiencia del cerebro humano? Esta posibilidad podría materializarse pronto. Un revolucionario diseño de chip está redefiniendo los paradigmas del procesamiento de la IA, prometiendo transformar la computación. Prepárate para conocer este asombroso suceso en el difícil de creer de esta semana. El desarrollo de un chip neuromórfico inspirado en el cerebro es un avance clave para la inteligencia artificial, ya que resuelve la ineficiencia energética de la computación moderna. A diferencia de los chips tradicionales, que separan el CPU de la memoria, creando un cuello de botella energético, este nuevo chip imita el cerebro, procesando y almacenando datos simultáneamente en la sinapsis. Utiliza neuroplasticidad y materiales avanzados para crear sinapsis artificiales que se adaptan según el uso, optimizando el aprendizaje. Además, adopta redes neuronales de picos que solo procesan datos y consumen energía cuando es necesario, lo que permite un ahorro de hasta el 90% de energía, crucial para la inteligencia artificial en el borde, Edge AI y la sostenibilidad. El control sobre el procesamiento y almacenamiento de datos se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional. A la par de la disputa por la hegemonía digital, es una batalla por el liderazgo en infraestructura de hardware, tomando en cuenta que el control sobre los centros de datos no solo determina quién procesa la información, sino también quién define las reglas de la próxima ola de innovación tecnológica. Particularmente cuando el investigador y experto en Big Data, Peter Sondergaard, recalca que los datos son la gasolina del siglo XXI y la analítica de datos el motor de combustión. Y con esta frase culminamos una nueva travesía cognitiva en Atomun. Atentos a nuestras redes sociales que pueden apreciar en sus pantallas. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir explorando los apasionantes universos del conocimiento. Hasta pronto, viajeros y viajeras del saber.